Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro espacio de la entrevista aquí en Antofagasta Televisión para conversar de salud, y para ello nos acompaña aquí en nuestros estudios el doctor Francisco Salvador, infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas gracias por Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Doctor, bueno, infectólogo, sí. Vamos a hablar de algo que está en titulares en la prensa internacional, que es la viruela del mono. Que no es nueva. No. ¿Tiene ¿qué será? ¿2 años? En realidad la viruela del mono fue descubierta en un grupo de primates que estaban confinados para estudio. Perfecto. Y para generación de vacunas en Dinamarca, en el año 58. Ah, ya. O sea, de ahí viene la viruela del mono. Lo que pasa es que siempre se mantuvo en África como endemia. Y habían casos esporádicos. El humano se contagiaba principalmente por una zoonosis, es decir, por el contacto directo de estos primates o roedores, porque también los roedores se contagiaban. Y estas lesiones tenían contacto con las personas. Y otra cosa que simpáticamente uno ve, que pensaba que no era verdad, pero eso de comer sesos de mono, sí lo practican en algunas partes de África, y eso también era una manera en que se transmitía esta enfermedad. Entonces, la manipulación de los fluidos corporales de los animales que estaban contagiados producía una zoonosis. Posteriormente, esto empezó a transmitirse de persona a persona, y el año 2022, que fue precisamente cuando apareció la viruela del mono, se generó una transmisión en Europa, principalmente en estas fiestas electrónicas donde había muchos hombres que tenían sexo con hombres. Entonces, el contacto directo, muchos estaban semidesnudos, entonces eso generó un contacto estrecho y que provocó la transmisión en estos grupos de personas, y que se fue también replicando en otras fiestas a nivel de todo el mundo. Entonces, de ahí que surgió la transmisión como del 2022 en todo el mundo por la viruela del mono, que ahora se le llama Mpox para no tener problemas de estigmatización. Ya, y hablábamos siempre de África, Europa, pero teníamos como muy lejos el hecho de que estuviera aquí en América. En el 2022 nosotros tuvimos casos, y tuvimos casos acá en Antofagasta también. O sea, lo que pasa es que la mayoría no fueron muy publicitados, por decirlo así. Lo principal fue mantenerlo en aislamiento, entonces no generó gran tema con respecto a la transmisión en la población general. El punto ahora es que esa cepa era la tipo 2, y actualmente hay una que está circulando, que es la 1B, que esa potencialmente ha sido transmitida a mujeres y niños. Y ahí es donde se genera esta alerta sanitaria, porque anteriormente estaba confinado, y de hecho hasta el día de hoy los que están destinados para ser vacunados contra la viruela del mono son principalmente los hombres que tienen sexo con hombres, los pacientes que están en PrEP, los trabajadores y trabajadoras sexuales, personas pertenecientes al grupo LGTB1 que es trans. Entonces, no tenía como la visión de que la población general se pudiese infectar. Pero siempre ha sido así. O sea, la persona que convive con una persona que se contagia de Mpox puede contagiarse si toma contacto con las secreciones, con las costras que pueden quedar en la ropa, en la sábana, en la toalla, en cualquier cosa que nosotros podamos tomar contacto, y también nos podríamos contagiar. Por lo tanto, la alerta viene por ese lado, de que nosotros tenemos que tomar conciencia, y las personas que tengan algún síntoma tienen que consultar el servicio de urgencia para descartarse esta patología. Usted lo dijo, ¿cuáles son los síntomas, signos y síntomas? Bueno, esta enfermedad tiene un periodo de como de previa al contagio y a o sea, desde el contagio a la manifestación de los síntomas, que va a durar entre 2 a 3 semanas. Y aproximadamente 3 días antes empieza con un cuadro febril, con compromiso del estado general. Pueden aparecer adenopatías, que esa es una cosa que la diferencia de la viruela anterior. Y aparecen estas lesiones que son redondeadas, la mayoría son de cercano a 1 centímetro, son grandes, tienen cierto grado de umbilicación, que en el fondo se deprimen en el centro, y van generando un estadio que ya
que va desde la formación de una ampolla hasta la formación de una pústula, que es que se genera una acumulación de pus. Y eso posteriormente se forma costra, y después cuando la costra se seca y se repara la piel, se cae. Hasta ese momento, que son aproximadamente 3 a 4 semanas después, el paciente es contagiante. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que anteriormente no se consideraba como una enfermedad que se podía transmitir por vía aérea. Ahora, en esta variante sí se puede considerar la transmisión aérea, pero siempre es una transmisión que es muy cercana, mucho más cercana y estrecha que lo que podría ser el COVID, la gripe, el VRS o el adenovirus. O sea, es una cosa que no es como que yo me lo voy a contagiar en la micro. O sea, tiene que ser un contacto estrecho, beso, intercambio de fluidos corporales. Eso es lo estrecho que tendría que ser para que yo me pudiese contagiar de una persona que tiene el mpox. Pero en general uno tiene que considerar esto como la presencia de estas vesículas, en que a diferencia de la varicela, que es la peste cristal que uno conoce, la varicela generalmente tiene lesiones que van en distinta etapa y son más pequeñas. En cambio, estas son más grandes. 1 centímetro. Sí, como casi 1 centímetro, entre medio centímetro a 1 centímetro, y todas van juntas. Todas van en la misma etapa. En la extremidad, en el lugar donde se contagiaron. Por eso la mayoría de las lesiones en el caso del 2022 fue precisamente en la región genital y perianal. Entonces, en este contexto, estos pacientes tenían más lesiones ahí y uno las iba a buscar precisamente acá. En cambio, ahora, potencialmente, eso todavía está por verse, en esta cepa pudiese encontrarse en cualquier parte del cuerpo como en puerta de entrada, pero sigue teniendo una mayor prevalencia cuando hay un contacto estrecho. Doctor, ¿qué pasó con el caso que me dice que hubo acá en Antofagasta? ¿Ya está recuperado? No, sí se recuperaron todos. ¿Cuál fue el punto? El mpox del año 2022 tenía muy poca mortalidad, la mayoría se recuperaban. Lo único que teníamos que tener era la paciencia suficiente como para mantenerlos aislados. Claro. En cambio, el tema ahora es que la mortalidad aumentó, tienen casi un 10% de mortalidad en los pacientes que están contagiados, tiene un mayor riesgo de neumonía, por ejemplo. De ahí que tiene también esto de transmisión aérea. Aún no tenemos ningún caso en Chile. En Argentina sí hay un caso. En Argentina hay un caso sospechoso. Porque ellos nunca dejaron de tener casos. Llegaron a tener 11.000 el año 2022, el 23 tuvieron algo más de 1.000 y ahora desde enero a esta fecha más o menos llegan como 11 casos y dentro de ellos uno que no habría tenido contacto ni viaje al extranjero. Entonces por eso es como raro y ese es lo que están estudiándolo. Pero eso se tiene que dilucidar en forma molecular, tienen que mandarlo a estudio. Pero en realidad lo más probable es que termine siendo uno parecido al otro porque todavía ellos no han dejado de tener casos, nosotros dejamos de tener casos. ¿Estamos a puertas de una pandemia similar al COVID? No, es menos transmisible, no tiene la facilidad de transmitirse por vía aérea, sí por los fluidos corporales, por eso el contacto tiene que ser mucho más estrecho, no se va a transmitir, por ejemplo, en la distancia que estamos nosotros. El tema depende mucho de las lesiones, entonces si nosotros tenemos una persona que genera este tipo de lesiones, nosotros tendríamos que indicar un aislamiento preventivo. Y eso es una de las cosas más importantes, porque en el fondo este paciente puede potencialmente contagiar a muchas personas durante toda la evolución y estas 3 semanas. Pero si nosotros lo mantenemos aislado, no tendría que contagiar a nadie. Ya, vemos los signos, estas ampollas que tienen, en fin, todo el proceso. Hay que consultar inmediatamente al médico, en este caso a un médico general o a un médico especialista. A ver, si el paciente tiene todo el cuadro que incluye la fiebre, el compresión general, la adenopatía, estas lesiones, y el dolor también muscular, incluso se comenta mucho el tema del dolor en la región lumbar. Este paciente no es preferible que no vaya a una consulta, sino a un servicio de urgencia. ¿Por qué razón? Porque en el servicio de urgencia es más fácil derivarlo a donde tengan el examen, ¿ya? Tenemos que considerar que no es bueno que esté en el lugar de una sala de espera, por ejemplo, y que si yo tengo la sospecha, una de las cosas que tengo que hacer, aparte de cubrirme bien y evitar la exposición de las zonas donde yo tengo estas lesiones, es usar mascarilla. ¿Ya? Eso para evitar que
pequeñas gotitas puedan contagiar a otras personas. Eso son lo primero. Y lo segundo es mantener la calma, porque esta es una enfermedad que tiene poca morbilidad y principalmente los que han tenido complicaciones son aquellas personas que no han tenido un adecuado tratamiento o seguimiento en la evolución de su enfermedad. Oye, ¿existe alguna vacuna? Sí. ¿Sí? Sí, ya. Es una vacuna, es una vacuna comercial, se está poniendo en el hospital regional, está en el vacunatorio, tiene que cumplir, sí, en la página del MinSal aparecen las características del grupo al cual se le va a colocar la vacuna y tienen que acudir al vacunatorio, llenar una encuesta, un consentimiento informado, porque en el fondo uno tiene que declarar que es del grupo de riesgo. Claro. Y en ese contexto se pone la vacuna y se repite la dosis a los 28 días. ¿Hay alguna parte de la población que esté inmunizada? Sí. ¿Sí? Precisamente la vacuna que se nos puso, digo, lamentablemente pertenezco al grupo que fue vacunado, en realidad los que son mayores de 45 años tienen la vacuna porque se puso aproximadamente hasta el año 80, la vacuna contra la viruela. Perfecto. La viruela humana. Y esa nos protege en el 85% de los casos, 75-85%, y que es un poco menos de lo que la vacuna actual, y es una sola vez en la vida. O sea, el tema es que esta vacuna sí protege, y eso, si en algún momento llega a aumentar mucho la cantidad de casos, yo creo que se podría recurrir incluso a reflotar esa vacunación en algún momento. ¿Por qué se dejó Porque estaba erradicada en el mundo. Erradicada, claro. Entonces se dejó de producir, porque es la primera enfermedad que se logró erradicar gracias a la vacunación. Ahora con esta, ¿se podría decir que volvió? No, porque es otro virus. Es otro virus. La viruela humana sí tenía una mayor mortalidad. Claro. Entonces, pero lo que sí tenemos que estar atentos a que se puede usar, así como se usa otras vacunas que son parecidas, se podría usar como una alternativa a la vacunación de la viruela del mono, y eso permitiría abarcar mayor población. Esa es una conjetura que me hago cargo y yo pienso que podría ser una buena alternativa, pero en realidad no se dan las condiciones en estos momentos como para plantearla. O sea, en estos momentos los grupos de riesgo están bien confinados a hombres que tienen sexo con hombres, y un mayor grupo de riesgo. Y no tendría una indicación de vacunar a la población. Lo que sí, yo creo que uno tiene que ser bastante consciente de que si pertenezco a esos grupos, tengo que vacunarme. Perfecto. Doctor, alguien que ya está infectado, que entra al tratamiento, ¿queda bien o queda con alguna secuela? La mayoría no quedan con secuelas, salvo que las lesiones produzcan una cicatriz, y esa sería la única secuela visible, por lo menos. Ya antiguamente, sobre todo cuando se sacaban las costras, quedaban muchas cicatrices y eso quedaban con bastantes marcas, pero en realidad no debería tener mayor problema. ¿Nosotros estamos preparados como para tener quizás un alza de contagios? Yo creo que sí, hemos demostrado que tenemos una capacidad de resolución y de manejo de estos casos. Lo hicimos en el 2022, no tendríamos por qué tener problemas ahora. Lo que sí, yo creo que tenemos que tener la conciencia de que en nuestra vida va a haber muchas situaciones de zoonosis que van a despertar nuestra alerta. O sea, esta es una más. Pero nosotros tenemos que tener conciencia que mientras el hombre siga invadiendo el mundo animal, vamos a tener riesgo de que los animales nos transmitan enfermedades para las cuales ellos no les causa problemas, pero nosotros los seres humanos sí. ¿Se podría dar al revés? O sea, en este caso pasa del mono, la rata, al ser humano. ¿Que el ser humano le pueda infectar a un animal? De hecho, en el caso de la viruela del mono, el humano sí le podría transmitir a un gato, a un, por ejemplo, hámster o algún animal menor, y ellos sí transmitirla después a otro humano. O sea, eso sí se puede dar. Como vector, pasa a ser un vector. Sí, entonces ese es un tema que también tendríamos que tener cuidado en las personas que tienen, que están contagiados y que no pueden generar un adecuado aislamiento. De hecho, parte de
del documento que emanó del Ministerio, habla de las residenciales sanitarias nuevamente, como una alternativa para aquellas personas que no pueden mantener un aislamiento preventivo adecuado, sean desplazados a residenciales sanitarias. Doctor, entonces, para tranquilizar a la población, ¿a qué deberíamos estar atentos? Bueno, principalmente que una persona que tiene riesgo y que tiene un contagio tendría que consultar en forma precoz. Y que no tenemos que tener miedo de tener el aislamiento, sino de esa manera vamos a evitar que la población se nos pueda contagiar, sobre todo aquellas personas que pudiesen tener algún inmunodepresión, que sobre todo los pacientes que viven con VIH son un grupo especial y también está considerado dentro de esta vacunación. La población mayor, que de 40 años, de 45 años, que tenga la tranquilidad que ya está inmunizado, la mayor parte no se va a contagiar, y que si yo pertenezco a los grupos de riesgo, tengo que acercarme al vacunatorio y pedir que se me vacune. Yo creo que siguiendo esas indicaciones no tendríamos que tener miedo de que esto se escale y que no podamos tomar las medidas suficientes como para controlarlo en un futuro próximo. Perfecto. Aclarar que todavía no tenemos ningún caso. No, todavía no tenemos ningún caso confirmado ni todavía con sospecha. Muchas gracias, doctor. Listo. Muchas gracias. Nos acompañó el doctor Francisco Salvador, infectólogo, hablando del MPOX, la viruela del mono, aquí en nuestro informativo. Hacemos pausa, ya retornamos.